Sandra, ¿me escuchas? Sí, sí, Julio, te escucho muy bien. Gracias. Sandra, ¿de qué trata el libro que vas a presentar mañana? Este libro contiene mi experiencia como víctima de abuso clerical en mi adolescencia. A través de él hago una denuncia que se ha postergado por décadas porque no he sido atendida de ninguna forma en ninguno de los niveles del clero en la que he intentado presentar. Eh, Pasaron 51 años desde que yo padecí el abuso sexual de un sacerdote católico y bueno, pues los daños no caducan. Eh, es impensable todo lo que padecemos los que nos consideramos sobrevivientes de una experiencia como esta. En este libro narro eh, los ataques, que fueron dos que yo padecí, que fueron atroces, y justo así los narro. Em, Muchos me han preguntado, bueno, ¿por qué hasta ahora? Eh, Esto pasó a mediados de los setentas, era otro tiempo. No existía, vaya, los medios que hay ahora, la tecnología, las redes, y estaba uno más aislado, ¿no? Ante una circunstancia como esta. Además, el haber nacido en una familia católica con unos padres extremadamente religiosos y fanáticos de su religión católica, educada en un colegio también católico, atendido por religiosas, toda la primaria como la parte de la secundaria. Y a los 16 años, 10 meses, pasar por esa experiencia cambió mi vida. Y, y ha sido un calvario verdaderamente tratar de que alguien escuche, que alguien considere hacer algo. Eh, Alguien me preguntó alguna vez, bueno, ¿y por qué no lo transformas en un libro como los que tú haces? Digo, es que esta es una experiencia tan personal que da un poco de miedo exponerla, porque se presta a un circo mediático, por llamarlo de alguna manera, a un escrutinio público. Y quizás hasta ahora estuve lista, Julio. Quizás hasta ahora Sí. llegó el momento, porque a mediados de los 80 yo fui con un sacerdote que fue compañero de mi violador y que me conoció a mí también en esa época. Yo trabajaba en una parroquia, en la notaría de una parroquia en la ciudad de Monterrey, en un barrio muy, vaya, muy conocido porque era cercana al campus del Tecnológico de Monterrey. Y, y el sacerdote que me trajo trabajaba ahí. Yo voy con este sacerdote, el padre Gerardo, y denuncio por primera vez, Julio, y él solo me dice, perdónalo. Le estoy yo eh, confesando o compartiendo el hecho más atroz que he vivido en mi adolescencia. Y él solo me dijo, perdónalo, a pesar de que él me conocía, a pesar de que lo conocía a él. Y yo le dije, ok, ¿y qué hago con todo lo demás? ¿Qué hago con el daño que yo sigo padeciendo? Y bueno, eh, cuando pasó aquello, solo quedó un espacio oscuro, vacío, hecho de preguntas sin respuestas, hasta que por fin encontré las palabras para llenar ese vacío y el resultado es este libro. Perdónelo, Señor. Una vez que terminé de escribirlo, surgió una nueva conciencia en mí y, mi pensamiento cambió. Ya es tiempo de que la vergüenza cambie de lado. En los setentas se vivía de manera muy diferente ahora. Además de que cuando eres un adolescente, tu mente no está madura para discernir tu rol de víctima, ¿me explico? Y, y tienes miedo y tienes vergüenza y,
y temes a lo que harán tus padres. Mis padres eran mayores, yo soy la menor de 10. Y ahora agradezco no haber dicho nada en ese tiempo, porque el dolor para ellos hubiera sido muy grande. Claro. Y ¿Viven bueno, tus padres? no, 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 mis padres fallecieron ya hace muchos años, mi padre en el 80, mi madre en el 95, solo me quedan 2 hermanos mayores. Y bueno, decidí hacer esto porque, fíjate, a pesar de que eso sucedió hace tanto tiempo, yo nunca había buscado en Google, en este impresionante universo de información con el que contamos ahora, nunca había Ujú. entrado a buscar el nombre de mi violador. Fue en noviembre del 2024 que yo ingreso el nombre y me aparece un artículo que dice: celebran el 50 aniversario de sacerdocio del padre Erasmo. Y comentan que los asistentes celebraban su valentía, su afán por atraer a los feligreses a la iglesia, por acercar a las personas a Dios. Y sabes qué, Julio, yo me sentí muy enojada porque dije, Ujú. qué valiente es violar a una adolescente de 16 años que trabajaba en la parroquia, que no era una desconocida, que confiaba en él y que confiaba en todo el entorno, ¿sí? Al haber crecido en esta religión, pues confías plenamente, ¿no? Y sientes que estás a salvo entre Claro, los muros de un templo. claro. Y bueno, descubrí tristemente que no todos los monstruos viven debajo de la cama. Algunos están en los templos y llevan sotana. Y aunque Sandra, suene averso, es una sí. realidad. Sandra, no es mi intención buscar nombres y apellidos, pero entiendo que tú das a conocer el nombre del violador en tu texto, Sandra. Sí, mira, yo por primera vez hablé de esto después de tomar terapia con una psiquiatra muy buena, que fue la que me ayudó a desenmarañar y a entender que yo no era la culpable, que yo era la víctima, ¿sí? Que el culpable era el sacerdote, porque además era el adulto. Entonces, cuando en una ocasión ella me dijo, ¿sabes qué? Escríbele una carta a esta persona y haz con ella lo que tú quieras. Yo participaba en un programa de radio en ese tiempo, en la XT de Monterrey, programa que se llamaba Caleidoscopio, y, y decidí leerla al aire, Julio. Y ahí yo me refería solo al padre Morales, yo no decía el nombre completo. Cuando terminé de leer esa carta, que incluyo en el libro, precisamente, em, entraron llamadas de 4 o 5 personas que me decían, Sandrita, no hace falta que digas el nombre completo. Era el padre Erasmo Morales, ¿verdad? El que estuvo en la parroquia de San Juan Bosco en los años 70. Y ups, o sea, yo dije, ok, esto, Mm. esto es vaya, está fuera de mi alcance. El decir el nombre completo no me da ningún miedo. Él murió en el 89, murió joven, murió de una cirrosis hepática y cáncer de hígado, tengo entendido, pero él estaba vivo cuando yo denuncié la primera vez. Em, Después, vaya, pasa el tiempo, en el 2018 yo pido una audiencia con el arzobispo de la Arquidiócesis de Monterrey para denunciar este hecho. Me dan la audiencia, pero yo no recibí absolutamente una palabra, ni un gesto, nada. O sea, el arzobispo de la Arquidiócesis sentado, con sus anillos de oro relucientes, su cruz enorme colgando en su pecho, su solideo violeta, su sotana negra, en una pose muy de mucho poder. Solo me miraba. No me dijo: "Siento lo que te pasó, cuándo sucedió, quién fue", nada, absolutamente nada. Le entregué la carta que yo le había escrito al sacerdote y le dije: "Quiero que la lea". Y en ese momento yo le dije: "¿Sabe qué? Yo solo quiero que alguien me escuche, que alguien me dé respuestas, que alguien me ayude a entender
¿por qué siento tanto dolor? O sea, porque cuando una víctima es atacada cuando un niño o un adolescente es atacada sexualmente por alguien del clero, uno siente que Dios es parte de eso. ¿Me explico? Porque en mi caso, siendo una católica, nos enseñan que los sacerdotes son representantes de Dios en la tierra. Entonces, tú dices, ok, entonces Dios es parte de esto. Y eso no es así, porque al final de cuentas, la Iglesia Católica, como todas, la componen seres humanos, personas que se equivocan. Y una vez que lo entiendes, apartas a Dios de todo esto, ¿me explico? O sea, él no tiene nada que ver con esto. Em, la intención de escribir este libro, vaya, yo sé que es un tema álgido que pocos se atreven a tratar y mucho menos a denunciar. Y mi intención no es que los feligreses abandonen la Iglesia Católica o que cambien sus creencias o que se olviden de su propia experiencia como católicos. No, no, no. Simplemente mi intención es que esto eh, se conozca, se divulgue, se sepa que claro que sí sucede, aunque haya un mundo de secretismo y de ocultamiento, no sé, protección a los abusadores clericales, y tú como periodista lo sabes. Y, y no se vale, no se vale porque, vaya, sí, mi intención era compartir mi experiencia, pero también es que alguien haga algo para que ya no sean lastimados más niños ni más adolescentes, porque nos cambia la vida, nos rompe por dentro, ¿sí? Es muy Sí. difícil seguir adelante, seguir viviendo. Créeme que yo muchas veces deseé morir. En mi libro, vaya, me han dicho que el libro es fuerte, sí es fuerte, porque así lo viví. Y es atroz, porque así fue. Cuando decidí escribir este libro, que es mi libro más personal, yo dije, lo voy a poner todo o no lo hago. ¿Qué caso tiene decir verdades a medias? Y, y tal cual lo escribí. Y bueno, ahí está para quien guste Sí. leerlo, quien quiera. Vaya, hay en todo el planeta hay muchos niños lastimados, muchos que no tienen voz, que no tienen una manera de denunciar, que nadie los escucha. Afortunadamente yo encontré el valor a mis 67 años, porque igual que a los 16 tengo miedo. Tengo miedo al escrutinio público, a represalias por parte del clero, por supuesto, pero creo que ya es tiempo de que esto cambie, de que alguien haga algo, de que ya no haya más almas lastimadas. El ultraje una persona con un ministerio como es un sacerdote que nos enseñan a respetar, bueno, mis padres les besaban la mano a los sacerdotes, este, que Sí. los ven como cuasi dioses. No, no, son seres humanos que se equivocan y hay que entender a separar a Dios de todo esto. Dios no es propiedad de ninguna religión, ni la fe, ni el espíritu, es una cosa muy diferente. Vaya, eh, desde entonces yo descubrí, una vez que entendí esta parte de que Dios no tiene nada que ver con los actos de los miembros del clero o de cualquier iglesia, ¿no? Porque Ujú. en todas sucede esto. Cuando entendí eso, reconocí un Dios libre de dogmas, de credos, de religiones. Yo lo llamo universo, lo llamo creador, le llamo de todas formas, Claro. porque tuve la oportunidad de ir, pues no superando, porque incluso yo en el libro describo uno a uno los daños y las secuelas que sigo padeciendo hasta hoy. Eh, alguien me dijo un día, si no te escuchan, grita más fuerte y alguien te va a Fuerte. oír. Y Sí. le mandé el manuscrito de este libro, lo envié al Vaticano. Nadie me Ujú. dijo nada. No tuve ninguna respuesta. Mandé un resumen de los hechos a la Nunciatura, a la Ciudad de México, y diciendo que yo estaba denunciando esto desde hacía décadas y que no me escuchaban. Y ellos lo que hicieron, me dijeron: "Okey, llama en una semana y le damos alguna respuesta".
Y cuando llamé me dijeron, no, ya se le envió su denuncia al arzobispo de la Arquidiócesis de Monterrey. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿es en serio? ¿A qué están jugando? Esto es un juego, no lo toman en serio. Le digo, están mandando mi denuncia a la persona que no me ha escuchado, que no me ha atendido. Y, y la religiosa que me atendió, porque nunca nadie más me atendió en la anunciatura, a pesar de que les mandé los hechos tal cual, solo me dijo, no, pues busque un abogado que le ayude. Y yo le dije, esto no es de abogados, esto es de conciencia. Es tiempo de publicar mi libro. Yo se lo dije a la Sí, religiosa de la anunciatura. Y claro, entonces entendí que realmente, Julio, a nadie le importa. En ninguno de los niveles del clero. Juegan con las víctimas. Tiempo después me encontré un artículo en internet, eh, en el sitio de Carmen Aristegui, precisamente, en donde esa persona, el arzobispo de Monterrey, da una entrevista a los medios y dice que él entiende perfectamente a las víctimas de abuso clerical, que él sabe que los daños perduran toda la vida y que por eso él mandó claro. una ley y no sé qué tanto para que esto no prescriba y no sé qué, y no sé qué. Y yo dije, ¿qué? O sea, a Sí, mí no me ha atendido nunca. En septiembre volví a buscarlo, no me dieron la audiencia. Entonces yo tuve que agregar el último capítulo a mi libro. Agregué el capítulo 14 después de leer este artículo, porque es una sí, burla, es claro, una doble moral, es claro, una incongruencia total. claro. Entonces, pues no hubo Pues sí. más que publicar el libro. Libro que se presenta mañana en la ciudad de Monterrey y que pues veamos, platiquemos, veamos qué más sigue en esta terrible historia que nos has hecho el, el honor, la verdad, de tener confianza para poder Gracias. platicar de todo esto. Y bueno, pues Sandra, seguimos adelante y ojalá haya Claro que sí. oportunidad de una plática un poco más amplia, un poquito más Claro que adelante, sí. Sandra. Claro que sí, cuando gustes. Sandra, Encantada. muchas gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.